Bien, buenas noches, amables televidentes. Como hemos acostumbrado desde que inició el proceso de conflicto entre Rusia y Ucrania, cada semana tenemos un invitado que nos actualiza, nos habla de la situación de este conflicto que verdaderamente entristece y afecta las geografías del mundo prácticamente. Nosotros estamos afectados por esa situación, en la parte humana, en la parte de pérdidas de vidas. Las dos naciones llevan muchos, pero muchos soldados y civiles fallecidos a causa de la inclemencia de esas confrontaciones. Cristino del Castillo viene en esta noche a hablar con nosotros sobre el particular. Gracias, Cristino, y como ya mencioné, ¿cuál es en este momento la situación de esa triste e inesperada crisis que llevó a Rusia a invadir a Ucrania? Buenas noches, me siento muy bien aquí entre dos grandes amigos. Bueno, si no me equivoco, hoy es 24, ¿verdad? Correcto. Significa que estamos exactamente a un mes del inicio de ese problema. Yo creo, como tú dices, que eso está gravitando negativamente a nivel mundial, porque estamos hablando de un conflicto que involucra a naciones que son productoras de alimentos, en el caso de Rusia, de petróleo, gas y carbón, y eso hoy en día es importante. Después de la pandemia, las economías han quedado bastante afectadas. Bueno, después no, porque todavía no la hemos superado, pero la pandemia ha impactado seriamente la economía mundial, y entonces este es un factor que se adiciona. ¿Cómo han ido evolucionando las cosas? Es difícil realmente usted tener una idea precisa de qué es lo que está ocurriendo en el terreno. ¿Por la desconfianza o por la falta de información? Por la falta de información, por la manipulación de la información. A eso me refería, a la desconfianza en la información también. Exacto, porque las partes se encargan de torcer la verdad y de pintar un cuadro favorable a sus intereses. Entonces, no es muy fácil la labor de seguimiento. Yo estimo que la operación rusa va caminando. No de forma tan acelerada como algunos previeron, porque se pensó como que se trataría de una operación súper rápida. Pero cuando mencionas que la operación rusa va caminando, ¿te refieres a con qué objetivo, con qué punto de meta? Va caminando sobre el terreno, es decir, las tropas van avanzando. Ah, literalmente hablas. Van avanzando, van logrando poco a poco sus objetivos. Tú analizas, por ejemplo, cómo está la cosa en la parte sur y te darás cuenta de que ahí han sido tomadas varias ciudades, incluyendo una que es muy importante, que se llama Mariupol, que está ubicada justo entre la parte sur y la parte este, en donde están las repúblicas de Donetsk y Lugansk, o sea, la zona del Donbass. Eso desde el punto de vista militar es importante porque se trata de establecer un corredor que conecte esas dos partes, y para el suministro este asunto tiene una gran importancia. Sin embargo, trae mucho desconcierto y apena mucho cuando vemos que hay ataques directamente hacia civiles. Y es una característica, se puede mencionar, porque las víctimas que vemos en muchas ocasiones son civiles. Normalmente en ese tipo de conflicto los civiles son un blanco, una víctima, muchas veces no deseada, pero eso ocurre, porque no hay forma de tú ser tan preciso como para producir ataques que solo afecten a los combatientes. Siempre o a los puntos militares. Siempre hay víctimas civiles. Pregúntate tú, por ejemplo, cuántos civiles murieron en Irak, o cuántos murieron en Libia, o en Siria, o en Afganistán. En Afganistán tuviste ya
cuando las fuerzas se retiraban, cómo un misil impactó en Sí. un blanco, en el blanco equivocado, y Correcto. mataron ahí un montón de civiles, incluyendo niños. Sí. Y entonces eso se resolvió con una simple excusa. Ese es el problema de las guerras. Y por eso, bueno, pues ahora mismo se está hablando de que hay ya criminales de guerra y se está hablando del derecho internacional humanitario. Yo digo que si aplicamos esas normativas, a lo mejor por ahí andan muchos criminales de guerra que habría que sentar en el banquillo de los acusados. Pero te decía que los rusos han logrado prácticamente controlar la parte sur. Ahora mismo se está preparando, es lo que se dice, una gran ofensiva. Comenzaron los ataques ya, pero se prepara una gran ofensiva en Odessa, que es una ciudad portuaria importante de Ucrania. Eso completaría ya el dominio ruso en la parte sur, lo que significa que Ucrania ha perdido el acceso al mar y esa es una desventaja. Pero ya con Odessa tú podrías conectar la parte sur con la parte occidental del país y unirla con la región de Transnistria que está en la parte fronteriza entre Moldavia y Ucrania, porque los rusos tienen el control de esa franja. Entonces, con esa descripción que das, que conocemos y vemos, con las informaciones que nos llegan, que podemos tener acceso, la intención del gobierno ruso de Vladimir Putin con sus tropas es tomar el poder político en Ucrania, controlar la nación, que abdique a favor y sea una provincia. ¿Hay alguna motivación, no, hay algún fin específico, confesado, hablado, sobre cuál es el último interés que tiene Rusia luego de tener un control total de Ucrania? Ellos lo que han dicho es que no les interesa territorio ajeno. Pero, ¿y entonces? Pero hay que suponer que ellos, bueno, hablaron de la desnazificación y de desarmar Ucrania. Esos son dos objetivos declarados. Ahora, ¿cuáles serán, cómo ellos manejarán esa situación? Todavía es una incógnita. Uno supone que a lo mejor tratarán de establecer ahí un gobierno con el que ellos puedan entenderse. ¿Cómo eso lo van a manejar? No sabemos. Habría que esperar si tienen esa capacidad, tomando en consideración la distancia que hay, que es cada vez más notoria entre los dos pueblos, porque siempre se entendieron, siempre se llevaron bien, pero naturalmente que la operación militar tiene, en lo relativo a ese aspecto, tiene su significación. ¿Cómo ellos lo van a manejar? Habría que ver. No tenemos una información precisa con respecto a eso, los planes concretos que ellos tienen ahí. Pero lo que sí te digo es que una vez logrado esos objetivos en la parte sur, más arriba, en la parte del noreste, que está Kharkov, ahí también hay avances, y por la parte norte, hacia la capital, hay una presencia militar también rusa. Y yo digo que hay una especie como de estrategias de desgaste que puede tener un efecto dominó con el paso del tiempo. Porque a veces tú tienes objetivos importantes que son fáciles de tú alcanzar cuando en la periferia tú asumes el control. Y entonces yo digo que hay una estrategia encaminada a ir apretando el cerco y eso pudiera tener, según algunos analistas, pudiera provocar un desenlace ya en las próximas semanas, porque eso va a tomar un tiempecito. ¿Cuál es la incidencia y la intensidad de la resistencia ucraniana? Todo indica que la resistencia ha sido realmente feroz. Eso ha sorprendido a todo el mundo. Desde el presidente Zelensky, pasando por los radicales nacionalistas
incluyendo también a las tropas del ejército regular. Ucrania tenía un ejército de 200.000 hombres, pero según datos han logrado reclutar a otros 300.000, que le han sumado, incluyendo las reservas. Entonces estamos hablando de un ejército de 500.000 personas. Eso no es poca cosa, si tú tomas en consideración que Ucrania tiene más de 600.000 kilómetros cuadrados. Tú tomar un país con esa extensión territorial, esa no es una tareita fácil. Hay gente que dice, bueno, hay un empantanamiento, a lo mejor las cosas no avanzan como quisieran los rusos. Me parece que eso es evidente y que hubo incluso algún cambio de estrategia, porque tú recuerdas que habían unas caravanas de unos vehículos blindados de más de 40 kilómetros, Sí, decían. sí. Y entonces esos vehículos avanzaban, muchos de ellos se dirigían a la capital del país. Y la pregunta era, bueno, pero ¿qué estrategia es esta? Porque parece como una excursión. Lo que yo creo que eso indica, según leí a un analista estadounidense que es un especialista que trabajó para la CIA y el Departamento de Estado, que maneja muy bien todos estos temas. Él decía que lo que eso indica es que desde el principio la aviación ucraniana quedó desarticulada, porque si no, eso hubiesen sido objetivos fáciles para aviones más o menos con capacidad de fuego. Y entonces se produjo después una desconcentración. Ese fue otro aspecto que nosotros, que fue muy notorio, porque hubo un momento en el que utilizando misiles antitanques se destruyeron algunos vehículos de esos blindados y los rusos cambiaron la estrategia, desconcentraron toda el convoy, ese convoy, y entonces desde distintos flancos se dirigieron de una forma mucho más lenta hacia objetivos distintos. Pero el acento se está poniendo ahora mismo en la periferia como una especie de estrategia dirigida al cerco de otros blancos que son centrales en el territorio central del país, como el caso de la capital, en la parte norte, y que pueden entonces eso cambiar también el curso de la guerra. Doctor Cristiano del Castillo, justamente hoy el presidente Joe Biden encabeza una reunión en Bruselas y una reunión importantísima de la OTAN. Al parecer, y me gustaría cómo usted lo ve, al parecer se trata de jugar por una parte la diplomacia, pero por otro lado la ofensiva de la guerra, de aumentar los operativos de la guerra, ya no con una confrontación directa con el ejército, sino con el ejército ruso, sino con el envío de armas. Usted que conoce todo el escenario, ¿cómo lo ve? Bueno, yo soy un estudioso, me he dedicado a darle seguimiento a esto y lo que observo es una cosa. Desde el principio Occidente habló de que no se involucraría directamente en el conflicto militar, porque eso indiscutiblemente que conllevaría a una guerra entre potencias nucleares con un potencial efecto devastador tremendo. Ahora, poquito a poco, lo que nosotros hemos estado viendo es que como consecuencia de la propia propaganda occidental, como consecuencia del activismo de Zelensky, que ha aparecido, que ha tenido participación en los parlamentos de los principales países miembros de la OTAN, con un discurso que de alguna forma conmueve a todo Occidente y coloca a esos países frente a la disyuntiva de tener que jugársela por una nación que ellos
han dicho que protegen y que el mundo entero está viendo cómo está sufriendo las consecuencias de la guerra. Eso es una tremenda presión para el mundo occidental, que ha apostado a las sanciones, que ha hecho todo lo posible por apretarle la tuerca a Rusia, pero sabemos que son medidas que tienen efecto en el largo plazo. En el teatro de operaciones, quien está dando la cara es Ucrania. Y entonces hay la tentación de involucrarse cada vez más, sobre todo porque se ha visto la posibilidad de, mediante un apoyo decidido, tratar de conseguir que el conflicto pueda avanzar de manera más lenta. Y la sensación que uno le da es, primero, Rusia no puede darse el lujo de perder esa guerra, porque eso tendría un efecto devastador. Pero ¿qué es, Cristino, perder? Porque estamos hablando, escuchando esa expresión, no es una inferencia de una posición tuya, sino escuchando esa expresión así, uno pensaría que Rusia está tratando de reivindicar, de reconquistar algo que le han esquilmado, que le han quitado. Entonces, cuando hablo de perder, me estoy refiriendo a no poder alcanzar los objetivos estratégicos de la operación. Eso es perder. Pero es que precisamente el objetivo estratégico de esa operación no es un derecho que tiene Rusia. No, pero independientemente de si hay o no un derecho, el objetivo es asumir el control de un país. Se entiende. Okay, y evitar precisamente que ese país pueda, que es lo que ha estado reclamando Rusia, pueda ser incorporado a la OTAN y que se pueda ver en peligro la seguridad de Rusia. Ese es el objetivo declarado. Eso es lo que se persigue. Si tú no lo alcanzas, entonces quiere decir que tú perdiste. Y yo digo que ellos no pueden darse ese lujo porque ya se han aplicado sanciones. Si tú no consigues el objetivo, tú demostraste que eres incapaz, que no tienes unas fuerzas armadas que te puedan a ti garantizar cierto nivel de efectividad, no te van a respetar y te van a imponer cualquier condición mediante esos mecanismos de presión que están en curso y que van a tener un efecto en el largo plazo. En medio de ese escenario, ¿quiénes a su juicio habrían forzado la guerra? No, yo creo que eso lo provocó Occidente, porque de hecho se sabía cómo podían reaccionar los rusos. Si tú analizas lo que advirtieron los estrategas más connotados del mundo occidental, los especialistas, los conocedores de la historia, los conocedores de los asuntos militares, los mismos diseñadores de la política exterior de los Estados Unidos, como Henry Kissinger, como Zbigniew Brzezinski, como el propio Bennett, que fueron gente que hicieron grandes aportes al diseño de la política exterior de Estados Unidos, gente conocedora, expertos diplomáticos en política exterior, dijeron claramente que era una provocación tú pretender llevar más bases militares a Ucrania, en donde está la flota del Mar Negro, ahí mismo, a tiro de hit del territorio de Rusia. Eso era una provocación. Es como que tú permitieras o intentaras tener, establecer bases militares en el territorio mexicano, ahí mismo al ladito de Estados Unidos, en un esfuerzo por tú ejercer presión sobre esa nación. ¿Tú crees que Estados Unidos hubiera permitido eso? Bueno, está el precedente de lo que ocurrió a principios de los años 60, la crisis de los misiles, cuando los soviéticos instalaron ahí armas nucleares. ¿Cómo reaccionó Estados Unidos? Es una situación parecida. Yo creo que te contaba en un programa anterior que esa es la zona desde la cual Rusia siempre ha proyectado, para utilizar palabras de Henry Kissinger, su poder en esa zona del Mar Negro y
y del Mediterráneo. Sí, de hecho, en un programa anterior con otro invitado, recuerdo que mostrábamos a los televidentes un mapa que con imágenes animadas iba cronológicamente mostrando cada vez que una nación se adhería a la OTAN y cómo esta animación mostraba que se iba oscureciendo esa zona buscando la frontera con Rusia. Entonces es muy evidente el incremento de territorios, de naciones que se han adherido a la OTAN cada vez de manera más cerca a Rusia, y en Ucrania sería prácticamente en Rusia. Eso hay que tenerlo. Yo creo que la intención ha sido muy clara. Desde que sucumbió la Unión Soviética en el 89, la estrategia ha sido ir cercando a Rusia. Y eso se ha ido haciendo, se ha ido avanzando lentamente hacia la consecución de ese objetivo. Quisiera que hagamos una pausa en ese punto para que lo continuemos luego de la pausa, precisamente ese acercamiento de naciones en OTAN cercanos a Rusia. Venimos en breve con Cristino del Castillo, hablando sobre la crisis Ucrania-Rusia que al mundo afecta. Bien, continuamos, Cristino del Castillo. En el periodo en que Donald Trump fue presidente norteamericano hasta 2020, se entiende que las tensiones en este aspecto de integración de Ucrania a la OTAN fueron mínimas desde Occidente, esas intenciones. Quisiérame corroborar esa opinión o no. Donald Trump no fue precisamente un presidente guerrerista. Yo creo que el menos guerrerista de los últimos presidentes de Estados Unidos ha sido Donald Trump. Probablemente uno de los que menos en toda la historia, porque él realmente no creía en eso. Y tú recuerdas lo que él le decía a sus socios de Europa: si ustedes quieren seguridad, paguen por ella. Y él quiso que Europa asumiera ciertos compromisos de una manera voluntaria. Por ejemplo, que invirtieran más en armamento, que invirtieran más en seguridad. Naturalmente ahí había un interés, porque Estados Unidos es un gran proveedor de armas. Él es el mayor que más comercializa con armas en el mundo. Y Trump tuvo una posición muy definida, diría yo, demasiado, frente a la OTAN. Lo que pasa es que él tenía un criterio totalmente distinto con respecto a cómo Estados Unidos debía alcanzar sus objetivos fundamentales. Porque él veía como principal enemigo no a Rusia, sino a China. Y él quiso entenderse con Rusia. ¿Qué pasa? No lo dejaron. Porque recuerda, los demócratas en las elecciones que ganó Donald Trump se quejaron de que Rusia se había inmiscuido a favor de Donald Trump. Eso nunca se lo perdonaron. Recuerda que incluso quisieron hacerle un impeachment. Exactamente, organizarle un juicio político al presidente Trump, cosa que no se pudo porque no se logró demostrar algún tipo de involucramiento de Trump en esas cuestiones que se dieron por sentada, la injerencia de Rusia. Donald Trump quiso entenderse con Rusia. Y su visión era que la competencia había que darla, había que librarla con China. Y ponía el acento en mejorar la competitividad de la economía. Al mismo tiempo trataba de bajar el déficit, haciéndole presión a los chinos que él acusaba de que no jugaban limpio, que robaban tecnología y esas cosas.
el déficit en la balanza comercial era muy grande a favor de China y él quería bajar eso, aplicó aranceles. Eso no dio resultado, pero él tenía una visión diferente, que yo creo que es una visión correcta, porque si tú te pones a pensar, Rusia es apenas la 12ª economía del mundo. Está muy lejos de ser un peligro desde el punto de vista de la competencia en el mercado mundial. Está muy lejos de ser un peligro para Estados Unidos. No es el caso de China. China es la principal potencia del mundo en materia de comercio exterior. Y donde está la verdadera amenaza es ahí. Ahora, de alguna forma, en este conflicto, China está ahí, aunque no aparece directamente como un jugador, pero todo el mundo sabe que la mira principal está puesta ahí, en China, y que han utilizado a Ucrania para lograr algunos objetivos estratégicos, como por ejemplo, nuclear alrededor de Estados Unidos a toda Europa, porque Europa estaba coqueteando con el plan de China de ruta de la seda. Sobre todo 3 países, Alemania, Italia y Francia, estaban en eso. ¿Por qué tú crees que Estados Unidos espió a Angela Merkel? Espió, me refiero a que le intervino el teléfono, porque no confiaban en ella. Y en Francia también. Y en Francia intervinieron teléfonos de funcionarios importantes. No confiaban. ¿Y por qué tú crees que Donald Trump estimuló el Brexit? Porque querían que Gran Bretaña tuviera las manos libres. Europa tiene unos mecanismos de toma de decisiones que son muy lentos. Inglaterra, Gran Bretaña, es una potencia nuclear. En Europa solo hay 2, Francia e Inglaterra. Bueno, yo le suelto, le libero las manos a Gran Bretaña y puedo entonces lograr que me acompañe en proyectos como el AUKUS, que es una organización militar que se creó para actuar en las zonas del Indo-Pacífico, y por esa vía, con una Europa fragmentada, con esa tendencia a entenderse con China, pues yo logro entonces fortalecer mi posición. Y yo te estoy diciendo, te estoy hablando de Alemania, Francia, Italia, eso es el 65% de la economía europea. Y Para desde tu punto de vista, a China, ¿qué le conviene que suceda con la incursión que ha iniciado y lleva a cabo Rusia en este momento? No, yo creo que ese es un error gravísimo. Donald Trump en eso no estaba equivocado. Es un error grave porque tú acercas más a Rusia y China. Se puede mencionar que China no rechaza la acción de Rusia. ¿Se podría mencionar o está en el medio? Pero alguna actitud tienen ellos. Los chinos son muy cuidadosos en el manejo de su diplomacia, pero muy cuidadosos. Ellos saben que la acción de Rusia ha sido ampliamente cuestionada en el mundo entero. Las guerras, sobre todo de ese tipo que estamos viendo, nunca son populares. Ha habido un rechazo, claro, y eso puede afectar, si China se involucra directamente, si asume eso como propio, puede tener entonces, puede ver su imagen afectada. Pero ellos han sido claros en el sentido de que deben tomarse en cuenta los reclamos de Rusia en materia de seguridad, porque lo que Rusia ha estado reclamando es algo que tiene sentido. No me cerques militarmente, no te sigas acercando a mi vecindario porque yo no me siento seguro. Vamos a establecer reglas que contribuyan a que todo el mundo se sienta cómodo. Eso fue lo que planteó. Hubo un general alemán, un almirante alemán, que dijo claramente que ese era un objetivo entendible y que había que tomar eso en consideración. Renunció por eso.
A su juicio, Cristino, ¿por qué fracasó la diplomacia de la paz y que viene ahora justamente con un cuestionamiento inmenso de los propios países de la posición de Naciones Unidas, de esa posición de debilidad, de pronunciarse y de hacer más esfuerzos para evitar la guerra? Bueno, lo que yo entiendo es, para tú abrirle paso de forma efectiva a la diplomacia, tú tienes que presentar fórmulas de compromiso que puedan ser tomadas con seriedad. Es decir, fórmulas que no impliquen humillar a nadie y que de alguna forma le den respuesta a los objetivos que cada quien busca. No hay seriedad en un planteamiento para lograr entendimiento si tú no tomas en cuenta cuáles son los reclamos de Rusia. Y entonces, lo que nosotros estamos viendo es que no hay propuestas claras en lo que tiene que ver con eso. Pero además de eso, si no participan los que son directamente responsables del conflicto, porque Ucrania en esto realmente, ellos son los que están dando la cara en el terreno de batalla. Y si pero Ucrania, las decisiones no las ha tomado Ucrania. Y si Ucrania fija posición clara, evidente, un ejemplo, no voy a participar como miembro de la OTAN, que Zelensky aparentemente lo ha dicho anteriormente, pero ¿puede una posición clara, formal de Ucrania desinflar esta situación? Bueno, ya yo creo que habría que llegar un poco más lejos. ¿Cómo así? Porque tú asumiste una responsabilidad, tú decidiste iniciar una operación militar, hay en marcha sanciones en tu contra, que no, aunque pero yo hablo de Ucrania, sí, yo no hablo de Rusia. Claro, o sea, tú me estás preguntando a mí si Ucrania dice que no va a formar parte de la OTAN, Ajá. si eso puede resolver el problema. Ajá. Y yo te estoy respondiendo que difícilmente Rusia acepte eso, solo eso, como una condición para una retirada. ¿Y qué más tendría que hacer en el Bueno, sentido figurado? Eso va acompañado de otras exigencias. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el reconocimiento de la independencia de las repúblicas de Lugansk y Donetsk. Pero ya eso se entiende de las manos de Ucrania porque ellos... No, eso es una posición en la que ellos no han querido aceptar eso. ¿Cuántos habitantes entre las dos tienes el conocimiento? Esos son, creo que, 2 y pico de millones de habitantes. ¿Y terreno? Entre las dos. Bueno, eso ahora mismo se ha ensanchado un poco después de la incursión. Exactamente, ya eso no es la misma realidad. Porque además de eso no te podría dar una respuesta porque esas dos repúblicas no ocupan todo el Donbass, sino una parte. Y ahora mismo el territorio bajo control de esos grupos es mucho más grande. Entonces, lo que te quiero decir es que ya las exigencias no serían las mismas. Ahora sí, lo han planteado de forma reiterada. Si tú viste, creo que fueron 9 puntos que se estuvieron discutiendo en Turquía. Ahí, ¿cuáles eran los puntos que planteaba Rusia? No incorporación de la OTAN, reconocimiento de esa república, reconocimiento del territorio de Crimea como parte de Rusia. Y si ellos logran hacerse con el control del país, a lo mejor querrían mantener el control de una parte del territorio de Ucrania, esa que está en el sur del país, que es estratégica, que puede conectar con las repúblicas de Lugansk y Donetsk y al mismo tiempo conectar con Crimea, porque Crimea, como estaban las cosas antes del inicio de la guerra, era en cierta medida vulnerable. Era vulnerable. El ejército ucraniano se estaba armando y se estaba entrenando. Y eso provocaba muchas inquietudes entre los rusos, porque con el tiempo ellos sabían que se podían crear situaciones ahí de hecho. Y eso fue lo que motivó el inicio de la operación. Además, recuérdate, había
después de la firma de los acuerdos de Minsk, una especie de alto el fuego, pero eso se violaba permanentemente. La guerra de alguna forma continuó, porque habían ese grupo del grupo Azov, de los ultranacionalistas, que es una realidad, hacían bombardeos periódicos. Se difundieron unas imágenes aterradoras de esos ataques. Soldados rusos, varios, como una docena, quemándose, vivos, producto de ataques sorpresa. Y esas eran las quejas de Rusia permanentemente. Yo no estoy diciendo, no estoy aquí justificando nada, simple y llanamente estoy tratando de explicar cómo es que llegamos hasta este punto. Yo digo, y este es un señalamiento que me parece importante, yo digo que tan culpable es Rusia por haber iniciado una guerra como aquellos que permitieron eso, que a sabiendas de que eso se podía producir, no buscaron una solución por la vía pacífica. Tú me puedes decir, pero Ucrania no está siendo agredida, no agredió a nadie. Y es verdad, ellos, salvo esos ataques que se producían en esa zona, ellos no agredieron directamente a Rusia, es cierto. Pero la idea era formar parte de una organización militar cuyos objetivos todo el mundo conoce y que además de eso no es una organización defensiva, como dicen. No iban a sembrar flores. Exactamente, porque atacaron en distintos países. Es decir, aquí en esto nadie puede alegar inocencia. Al momento que Zelensky vaya a tomar una decisión, ¿tiene potestad en tu conocimiento de hacerlo o requeriría la aprobación, no sé cómo se maneje ese gobierno, del Congreso o de otras fuerzas institucionales de Ucrania? Cuando tú estás en una situación de guerra, es muy difícil tú organizar una consulta popular, porque eso se puede entender como una estratagema para tú simple y llanamente silenciar las armas en un momento en el que a ti te pudiera convenir eso. Los rusos no van a aceptar una propuesta de ese tipo. Tiene que ser una posición del presidente. Casi todos los conflictos de este tipo terminan en una negociación. Pero hasta Vietnam terminó en una negociación. Estamos hablando de un conflicto que involucró a una gran superpotencia que tuvo que reconocer una derrota mediante un acuerdo. Los conflictos terminan así. Ahora, para que terminen de esa manera, tiene que haber en el teatro de operaciones una definición. Otra mirada, Cristino, del escenario de la guerra. Las sanciones, el efecto de las sanciones internas a Rusia y el propio frente interno de sectores que adversan políticamente a Putin, pero también empresarios afectados con la medida que ha impuesto toda Europa y que han puesto Estados Unidos. No, ¿cómo lo ve? ¿Cómo zarandea eso la sociedad rusa y el mismo poder político del presidente Putin? Indiscutiblemente que eso está gravitando negativamente en Rusia. La economía rusa desde el principio comenzó a resentirse. El rublo perdió valor. Se habla hasta de un 90%. De forma significativa. Perdió valor y eso los propios rusos admiten que tendría sus consecuencias, porque hay un montón de empresas que se han ido retirando paulatinamente. Ahí les retuvieron una buena parte de sus reservas internacionales. Ese es un duro golpe. Estamos hablando de cerca de 300.000 millones. Eso no es cualquier cosita. Además, fíjate lo que Estados Unidos decidió, prescindir del petróleo, de Rusia. Es decir, todas esas sanciones, incluyendo la que tú planteabas, directamente, que afectan directamente a empresarios y dirigentes políticos, porque hay algunos, incluyendo a Lavrov, que le han impuesto sanciones. Eso indiscutiblemente afecta. Ahora, yo entiendo que el efecto de eso será en el largo plazo. Será en el largo plazo. Y poco a poco, tú verás que Rusia irá buscando alternativas. Eso, reitero, va a gravitar negativamente,
pero los rusos saben, tienen experiencia resistiendo ese tipo de cosas, porque ellos han pasado por momentos muy difíciles. Y tú recuerdas en el caso, por ejemplo, de Napoleón. Cuando hablas del tiempo, ¿se refiere al tiempo de la guerra? ¿El tiempo que pueda durar la guerra o si...? No, y más allá. Eso puede durar un buen tiempo, eso puede durar años. Pero tú solo tienes que ver, por ejemplo, ¿cuál ha sido la consecuencia de eso en Irán? Irán, Cuba. Fíjate cómo a Cuba eso le ha afectado, pero de una manera significativa. Pero los cubanos siguen ahí de pie. Y Venezuela también. Venezuela. Ahora Venezuela se está recuperando poquito a poco. Es decir, eso daña, pero no necesariamente te arrodilla. Bien. Vamos, Cristino, con tu anuencia a los minutos finales de la hora 22. Ucrania, Rusia y el mundo. En breve retornamos con Cristino del Castillo. Bien, verdaderamente con esta situación que se produce entre estos dos países tan lejanos a nosotros, pero que de tan cerca recibimos sus efectos, pues es una situación que pone a uno a pensar. Estamos en una situación inesperada sanitaria a nivel mundial, languidece esta pandemia y sin embargo resurge un ataque, sobre todo a la economía, con esta guerra entre estos dos países. En ese sentido, ¿se podría vislumbrar una premonición o un cálculo, a tu modo de ver, Cristino, del tiempo o qué podría suceder para que esa situación se detenga en Rusia-Ucrania? Bueno, eso es difícil preverlo. Las guerras se sabe cómo comienzan, pero a veces muy difícil es establecer cómo pueden terminar. Ahí tú puedes, por ejemplo, prever, yo creo que es lo que indica la lógica, un triunfo en la guerra desde el punto de vista militar por parte de Rusia. Es lo que uno supone que debe ocurrir si tú tomas en consideración la diferencia que hay en cuanto al tamaño de los ejércitos y los recursos de que dispone cada quien. Pero recuerda, Estados Unidos guerreó en Vietnam y sin embargo sucumbió, como dijo Henry Kissinger, de forma despectiva, combatiendo contra unos soldados amarillos, pequeños soldados amarillos. El ejército más poderoso del mundo sucumbió ahí. Entonces uno no sabe cómo puede terminar esto. Yo veo que hay análisis distintos. Leía esta mañana una entrevista que le hicieron en un diario español a Petraeus, que fue director de la CIA, y además de eso, comandante militar por ahí, por Afganistán. Y él decía que estaba sorprendido por la ineficacia, la inefectividad de las Fuerzas Armadas rusas, y que estaban como empantanadas ahí. Es lo que se viene diciendo desde los medios de comunicación occidentales. Sin embargo, leí también una entrevista que le hicieron a un analista militar que también perteneció a la CIA y que trabajó para el Departamento de Estado, un hombre que los medios de comunicación siempre le prestan mucha atención a sus opiniones por su capacidad. Él decía, ya Rusia ganó la guerra. Lo que hay es que ajustar, recoger algunas cosas que faltan. Esas eran sus palabras. Y entonces él analizaba lo que estaba ocurriendo en el escenario de la guerra, cómo los rusos pudieron neutralizar la aviación, cómo dejaron a Ucrania sin acceso al mar y cómo han logrado ir paulatinamente avanzando, tomando el control, eso es una opinión de él, tomando el control
de una vasta extensión territorial y hacía una comparación entre lo que ocurrió en Irak y lo que está ocurriendo ahora. En Ucrania, dice él, el ejército estaba mejor preparado, mejor armado y había que esperar el tipo de resistencia que ellos están haciendo. Bueno, pero de todos modos, vaticinar qué va a pasar ahí es realmente difícil. ¿Y la parte económica, a qué nivel se frena en estos momentos en Ucrania? ¿Cómo así? La parte económica, la producción, sus exportaciones, todo paralizado, No, pero o las zonas donde no está afectado por las incursiones del ejército ruso. Imagínate tú, bueno, el perder el acceso al mar, eso ya implica una limitación importante. Y ya por esa zona de la frontera, la parte occidental, que es donde Ucrania hace frontera con Polonia, esa parte ya los rusos están llegando, por lo menos tienen desde la distancia, tienen alcance a esa zona. El otro día destruyeron ahí unas instalaciones militares. El país está paralizado, la economía de Ucrania está paralizada. Y desde luego que la operación militar es una operación de desgaste que va a incluir precisamente la interrupción, que va a provocar la interrupción de los suministros y que va a generar dificultades de todo tipo. Eso es parte del cálculo que se hace en cualquier tipo de guerra. Y es una forma de hacer presión sobre la parte ucraniana. Los rusos tienen una ventaja porque es un país que hace frontera, tienen el control de la zona del Donbass. Su terreno está intacto. O sea que evidentemente la mayor dificultad ahí pues recae sobre las fuerzas ucranianas. Vi sobre eso que usted está diciendo un analista militar español de la Fuerza del Aire, como ellos llaman, que decía que realmente una de las cosas que ha pasado, y parece que lo corroboran también fuentes de inteligencia de Estados Unidos, que de las cosas que han pasado es que ahí no está ni siquiera una cuarta parte del poderío militar soviético, ruso, en el sentido de que tratarían de frenar la ofensiva no solo por la resistencia, sino por hacer el menor daño posible a pesar de lo que es la guerra. ¿Usted lo ha entendido así? ¿Lo puede ver así? Yo te aclaro que no soy especialista en asuntos militares. Yo soy un estudioso de las relaciones internacionales, le he dado seguimiento a este conflicto y trato de formarme una idea de cómo han ido evolucionando las cosas en el escenario de la guerra. Ahora, yo creo que ese es un enfoque correcto. Con mis limitaciones en estos asuntos, entiendo que una de las dificultades hoy en día es que tú tienes que alcanzar objetivos específicos con el menor daño posible. Sobre todo porque esa guerra la están transmitiendo los medios de comunicación 24/7. Te decía al inicio del programa que hemos visto situaciones muy distintas a esas. Entonces, así, yo creo que la utilización del misil hipersónico, o los misiles, porque fueron varios, los misiles hipersónicos en la parte occidental de Ucrania, para mí ese fue un mensaje importante. Porque ¿qué es lo que demuestra Rusia con eso? Aparte de que el objetivo, según lo que dicen fuentes bien informadas, de que el blanco era real, o sea, que había ahí unas instalaciones militares, eso tuvo un mensaje claro, que era decirle a Occidente, bueno, tú me estás diciendo a mí que yo aquí que le estoy pidiendo ayuda militar a China, cuando realmente desde el punto de vista militar, Rusia es mucho más poderosa que China. La economía china es varias veces más grande que la economía rusa, pero desde el punto de vista militar hay una diferencia a favor de Rusia. Y entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Mira lo que yo tengo que no he utilizado todavía. Y hay muchas cosas más.
Rusia tiene capacidad de fuego para destruir Ucrania en muy poco tiempo, pero eso tú no puedes darte el lujo de hacerlo por las consecuencias políticas que eso puede tener. Desde luego. Entonces ese es un asunto que una operación de esta naturaleza tiene necesariamente que cuidar. Los rusos se han visto en la necesidad de apelar a tácticas más efectivas, y esas tácticas más efectivas son tácticas al mismo tiempo más destructivas. Y en la medida en que Occidente vaya metiendo su cuchara ahí, la parte ucraniana es la que más va a sufrir las consecuencias. Bueno, bien interesante lo que hemos conversado contigo. El televidente se nutre porque es la noticia que día a día nos saca quizás más tiempo para nosotros prestar atención esta situación entre Rusia y Ucrania. Y en cuanto a ti respecta, hacemos una pausa en tus análisis en este programa para que en lo adelante retomemos y de manera actualizada sigamos tocando este tema, y ojalá que la próxima vez sea para decir que bueno, ya terminó esta situación. Ojalá que así sea. Cuando Ojalá. ustedes me inviten, yo con mucho gusto. Bien. Cristino del Castillo ha estado con nosotros hoy día en la hora 22. Hasta la próxima y gracias por su atención.